You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Lo borré de mi cabeza al salir de ese lugar. Kathleen Levy. No sé si es que es buscando protagonismo. Siempre es muy duro contar estas cosas. Lo digo porque Kathleen Levy fue candidata, creo que por el Molirena o por el PRD para ser diputada y no salió. No salió porque todos en Panamá sabemos quién es Kathleen Levy, políticamente hablando, y las cosas que ha hecho. Por lo menos las visibles, ¿verdad? Y que no gozó y no goza, porque es más de lo mismo de los partidos tradicionales, y es una PRD. Y eso le pasa factura. La exdiputada y empresaria Kathleen Levy reveló que cuando tenía 17 años fue a Alifaru a pedir una beca y terminó en una oficina siendo, no puedo decir la palabra, pero ya tú te imaginas qué es, y sufriendo una agresión de tipo, ya tú sabes, no puedo decir esa palabra, de parte de un alto funcionario de esa institución de aquel entonces. El episodio lo borró de su mente y no se lo contó a su familia para no provocar algo peor, pero ahora abrió su corazón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo después? ¿Por qué 17 años después? Un tema muy delicado, un tema muy sensible. Y esto delicado porque esto implica una verdadera querella de tipo penal en contra de la persona que supuestamente hizo lo que hizo. Esto es así. Contó además que cuando tenía 10 días de ser diputada volvió a ver a este señor, a este tipo, y lo querían nombrar como director del INADE. Entró en una crisis de ansiedad y estaba decidida a hablar para impedir por todos los medios que este hombre obtuviera ese cargo, pero no lo ratificaron. Queremos el nombre de ese personaje, dice el medio, para no decir otra palabra. La película de Predator, ¿te acuerdas? Escuchemos. Desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé sexto año a los 17 años en San Agustín, mi abuelo me había pagado la escuela desde kinder hasta sexto año. Pero yo siempre sentí dentro de mí una culpa, mi abuelo no tiene por qué hacerse responsable de esto, porque mi papá había muerto, pero él se hizo responsable, y yo siempre sentí eso, que hoy día lo he trabajado con el psicólogo, y yo sentía, mi abuelo no tiene por qué hacer esto. Y mi abuelo, cuando yo tenía 17 años, me dijo, ¿qué quieres estudiar? Yo te voy a pagar la carrera universitaria en una universidad privada. Si quieres irte a estudiar inglés, mi mejor amiga se había ido a estudiar a Canadá, vete a estudiar inglés. Si quieres una maestría en Europa, tómala también. Y si quieres una tercera, una segunda, una cuarta carrera, yo te la voy a pagar. Queda bien claro de que problemas económicos no había. Queda más que evidente eso. Pero yo siempre sentí que esa no era su obligación. Dicho esto, yo a los 17 años me fui a Alifaru, aún sabiendo que mi abuelo me había dicho que me iba a pagar todo lo que yo quisiera, porque a los 17 años Kathleen tenía un carro de paquete, pero mi abuelo me decía, yo te voy a pagar todo, pero yo sentía muy dentro de mí que esa no era su obligación. Un tema muy mental, muy psicológico, que yo decía, ¿sabes qué? Esa no es la obligación de él. Él tiene sus hijos, y yo que soy su nieta, no es verdad que él tiene que hacerse responsable de lo que sería la responsabilidad de mi papá. Dicho esto, me fui a Alifaru. Pero el papá falleció, ella lo está diciendo. A pedir una beca, un préstamo o lo que saliera. Bueno, ahí en todo caso la mamá, si el papá no estaba, pues la mamá, no ha contado nada de la mamá, pero sí sería interesante saberlo porque la mamá era la persona en todo caso a ausencia del padre, y bueno, siempre la guardia potestad y la guardia custodia debe ser 50 y 50. En un mundo feliz debe ser half and a half, como decimos en buen panameño, ¿verdad? ¿No es así? Por lo menos yo lo veo así, no sé cómo lo verás tú.
Y me fui a pedir con toda la emoción del mundo esa beca, ese préstamo, porque no sabía que existían los auxilios económicos. O sea, yo me enteré hace 2 años que existen los auxilios económicos, ni siquiera cuando yo fui diputada. Y después me di cuenta que muchos, los que fueron diputados en mi época, hasta sus hijos salieron beneficiados. Oh my God, nos gustaría saber quiénes son y que devuelvan el dinero, obviamente. Katy, ¿por qué no lo dices? Sería muy interesante que cuentes esa información. Panamá necesita saberlo. Que digan los nombres, porque hay un montón de nombres allí, pero no hacemos el match. No hacemos el match, Kathleen. Ayúdanos, Kathleen, a identificar para entonces fulanito de tal y su hijo se llama no sé quién. ¿Lo buscamos? Claro que sí, mi amor. Lo vamos a buscar. Pero yo no sabía de eso. Bien. Y yo me fui llena de motivos porque yo decía, yo voy a conseguir una beca o un préstamo y mi abuelo, que tiene cómo pagármelo, Evidentemente ya lo entendemos así. no me lo va a tener que pagar porque yo voy a poder pagar mis estudios. Bueno, el IFARU lo podrá pagar. Tú después si sales nombrada o el título, entonces entiendo que las becas son así, ¿no? ¿O no? Y ustedes saben lo que le pasó a esta niña, que muchos piensan que yo me arreglé después de ser diputada. Pero yo era una niña muy linda y siempre lo he sido. Sí, lo eres, sin duda. Kathleen Nieves es una mami, you know. Y lo siento si le cae mal este comentario. No lo sientas, está bien buena. Debes estarlo, debes estar bien buena. Yo llegué al IFARU, arregladita, bonita, llena de motivos, a ver cuáles eran los requisitos. Y un licenciado que pasó me vio y yo estaba en la planta baja. ¿Recuerdan que ese IFARU quedaba después de la iglesia del Carmen, creo que es, en la Vía España, en la esquina? Yo creo que al frente está Budget o está Trifty, no sé, un alquiler de carro. Trifty. En la Vía España. Sí, Después de Félix. sí. Pasa Félix, pasa la iglesia y luego venía el IFARU. Y yo llegué ahí y me ve este licenciado y me dice, pásenmela al último piso. Y yo, no, bueno, me pasaron. 17 años. Me hace pasar. ¿Fue sola? Es menor de edad. ¿Fue sola? ¿Sola? No ha contado que hay más nombres. Interesante, siendo menor de edad. A su oficina y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, bueno, vengo a buscar una beca, quiero ver si aplico para la universidad. ¿Sola? ¿Y sus acudientes? ¿Sola? Curioso. Una beca o un préstamo, quiero ver los requisitos. Y este tipo me comienza a tocar. Oh my Me God. comienza a tocar, a besar, así como un perro rabioso. Oh my God. Y yo no sabía qué hacer. Yo estaba como que esto no está pasando. Esto es fuerte La cosa es que al final me besa, y repugnante. Indiscutiblemente. me toca. Esto no lo sabe ni mi mamá, ni mi papá, ni nunca lo dije. Nunca. en su Y lo familia. está diciendo ahora en tiempo real a nivel nacional para que la bolita del mundo, amén, lo sepa. Wow. Ahora que estalló la lista y hay más videos, tú los estás viendo aquí en el contenido. Increíble. Ahora todo el mundo está, ¿yo qué hago allí? ¿Yo por qué estoy allí? Estoy preocupado. Se destapó la olla, papi. Nunca pasó. Y hoy lo estoy diciendo aquí. Yo estoy segura que tal vez a muchas personas le han pasado cosas así. Wow, esto es primicia y no tengo la menor duda de que estas cosas pasan lamentablemente, pero hay, no sé si me sigues, o sea, ahora, 17 años, hace tanto tiempo, la familia no lo sabe, siendo diputada, no pasó nada. Uf, no soy abogado y ella sí lo es, pero de verdad que sí que es interesante el tema, ¿eh? Y el mamá me besa y me dice, dame tu número de teléfono. Después de haber hecho todo lo que hizo. En la noche te voy a escribir para salir. Yo tenía 17 años. Yo era virgen a los 17. Oh my Yo God. fui al IFARU
a buscar una oportunidad, porque no quería Por cierto, no quería saber eso que acaba de decir, no me interesaba saberlo tampoco, pero bueno. que mi papá me pagara los estudios. Y eso me pasó. Pero ustedes saben cómo es la vida. ¿Cómo es? Yo eso nunca lo conté. Nunca dije nada. Nunca me dieron ni una beca, ni nunca le contesté el teléfono a este tipo. Vale. Cuando yo quedo de diputada, esta persona que había sido director del FARU, Mira del tú. gobierno de Martín Torrijos, Mira tú. Ay, ay, ay. Tu gente. vienen los nombramientos y lo nombran de director del INAVI. Cuando yo veo a este tipo en la comisión de credenciales, a mí me dio un ataque de ansiedad, Porque ella pertenecía a la comisión de credenciales, me imagino, ¿no? un ataque. Que el que estaba al lado mío, que estoy segura que ni se acuerda, era un diputado, amigo. Y yo le decía, él no puede ser nombrado, él no puede ser nombrado, él no puede ser nombrado, él no puede llegar al INAVI, él no puede tener una oportunidad nuevamente. Y yo comencé a llorar y me dio un ataque de ansiedad siendo diputada. Tenía 10 días de ser diputada, o sea, había comenzado el 1 de julio, había comenzado los nombramientos. Y Claro, ya había salido también la aplanadora y la avalancha de los diputados que estaban siendo nombrados en el gobierno de Martín Torrijos, en donde él tenía mayoría en la asamblea. ese nombramiento, por lo que a mí me pasó, por el ataque que a mí me dio, ese nombramiento a ese tipo se le cayó. Pero yo siempre he dado gracias a Dios, o no Pero- sé. Yo soy una persona que no olvido, porque no olvido, pero trato de borrar cosas. RRPP Gobierno Nacional 507-0112 2172, jueguelo para la lotería. RRPP Gobierno Nacional. El gobierno actual, Kathleen Levy, está hablando en tiempo real, contando un tema muy delicado, y le están mandando una imagen. RRPP Gobierno Nacional. La persona que tiene este número 6112-2172, sea quien sea, le ha mandado algo a Kathleen Levy. ¿Qué relación tendrá? ¿Qué amistad tendrá ella con esa persona? Ese número no está registrado. Interesante. Kathleen Levy. Muy curioso. Muy curioso, ¿eh? Hay opciones en el celular que te bloquean eso, ¿verdad? O sea, que no hay notificaciones cuando voy a hacer un... Interesante, ¿eh? Y yo creo que es un tema mental. Cuando te pasan cosas como esta, tú tratas de borrar eso de tu cabeza. Pero cuando yo lo vi nuevamente, yo me acordé de cómo yo me sentí ese día. Que ese tipo me metió a su oficina, me besó, me tocó y me dijo que si yo tenía relaciones con él, yo iba a tener una beca o un préstamo. ¿Cuánto poder de influencia tenía esa persona que, siendo ella diputada, no ejerció su poder para poder hacer más allá de una no ratificación? Interesante. Y yo no tenía necesidad de ir a pedir eso. Como está haciendo así, ella tiene el emoji, el perfil que hace de like. Yo tenía todo, literalmente todo. Y vuelvo a ver ese tipo. Hoy día está transmitiendo en vivo. Hoy día está lo mejor de tu show de las mañanas. Interesante, síganla. En su nombramiento. Y se le cayó el nombramiento. Son notificaciones del iPhone. Lo nombraron en el gobierno. Y yo no les estoy contando esto para dar lástima ni nada. No, ¿quién tiene lástima? Kathleen Levy, Dios mío. No es lástima, esa no es la palabra. La gente se solidariza contigo porque realmente esto es muy lamentable de confirmarse, de comprobarse, porque aquí estamos hablando de una acusación muy seria. Tengo 35 años, eso pasó cuando tenía 17 años, me marcó
y yo no me había dado cuenta que me había marcado hasta que nuevamente a los 24 años que ganó la diputación, veo al tipo y me dio un ataque. Ganó la diputación y me dio un ataque. Hoy día no sé ni cómo se llama, o sea, eso mi mente lo borró. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Okay. Hay muchas personas que son hijos de personas que tienen cómo pagar su educación, pero que siempre han sentido que ellos pueden, que el Estado los puede ayudar, que ellos pueden buscar la manera en que sus padres no se hagan responsables de esa responsabilidad. Y muchas veces pensamos, no, pero es que él no tiene por qué tener una beca o un préstamo. Ok, ¿qué respuesta puedes decir al respecto de eso? Estoy de acuerdo en que eliminen los auxilios económicos, eso no debería existir. Deberían devolver esa plata a Kathleen Levy, por favor. Pero no se le puede negar la educación a una persona que quiera. Bueno, Kathleen Levy, me voy con esa de allá. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Más cortita? ¿Más cortita? Yo conté algo que viví hace más de 17 años, cuando tenía 17 años. Una niña con muchos miedos, y no miedos a que no me creyeran, porque yo estaba segura que mis padres, al segundo que yo le comenzara a contar, me iban a creer. Yo tenía miedo a la reacción de mis padres hacia esa persona. También quiero aclarar que no es justo que se le acuse a una persona que no tiene nada que ver. El director del IFARU en ese entonces, creo que era Samuel Buitrago. Samuel Buitrago no tiene nada que ver. No fue el que me atendió. Fue una persona X del IFARU que me dijo, me vio cuando yo tenía mi tiquetito esperando que me atendieran para que me dieran la información de cómo funcionaban las becas y los préstamos. Me vio y me dijo, yo te voy a atender, sube a mi oficina. No tiene nada que ver con el director de esa época. Era una persona de mandos medios. Definitivamente es de mandos medios, pero todo se manejó muy mal. No fue asesorada. Esto fue un momento muy lamentable. Las personas que están alrededor y que saben la conducta de esta persona, este personaje X, que ahora vamos a averiguar quién es, porque por supuesto en tu canal yo no tenemos información de todo. Debe ser investigado minuciosamente. Aunque haya pasado 17 años atrás, lo que me llama la atención es que hay otras personas que están implicadas, que estaban ese día allí, que son secretarias, que son funcionarios, que son... O sea, ahí pasó algo y pasaron tantos años. Yo no sé si legalmente esto prescribe o no. Ay, Dios mío, este es un tema muy... Y que levanta polémica, porque realmente esto se viene dando no solamente allí. Lo que sufren las mujeres con este tipo de abusos y ellas callan es muy lamentable. Uno como hombre no se puede imaginar esto, pero las mujeres a veces callan estas cosas. Es muy lamentable. Escuchamos todavía. Dicho esto, varias me han escrito diciéndome, yo te creo, gracias por contarlo, eres valiente. Yo también le creo. El problema no es ese. El problema es que esto hay que ponerle un alto. Pasó mucho tiempo. Y durante el tiempo que fue pasando, eso no lo olvidas. No lo sé. Es muy interesante. Un caso de CSI, un caso de investigación para la ley y el orden. Lo que vemos en estas series interesantes de detectives y estas cosas. Interesante. Y sí. Pero esto es la vida real. Hoy día, a mis 35 años, tengo esa valentía de poder contar lo que me pasó. Pero lo preocupante de todo esto es que me han escrito cientos, quizás miles, porque tengo mi DM explotado, de mujeres diciéndome, a mí me pasó lo mismo en tal institución, con tal representante, muy mal, con tal diputado, muy mal, con mi primo, con mi vecino, o con su propio padre. Qué porquería, qué horror. Con mi ex jefe. Cientos de mujeres contándome esto. Y que muchas, como yo, borraron eso de su cabeza. Eso no se borra. Porque cuando te pasan estos traumas, la mente muchas veces elimina eso de tu cabeza. Bueno, puede ser, no sé, la verdad no lo sé, ni quiero meterme en eso. La verdad sí quisiera que leyes más enérgicas con estos imbéciles
definitivamente. Totalmente me solidarizo con ella. Es lo que puedo hacer desde aquí. Pero también hay un derecho a réplica. Vamos a ver qué tipo de derecho a réplica va a haber aquí. Dice: en ningún momento tuve conocimiento. Ex director del IFARU Samuel Buitrago habla sobre el incidente denunciado por Katherine Levy. Y ella lo aclaró. El abogado Samuel Buitrago, ex director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos IFARU, emitió un comunicado oficial en el que aclara su postura tras haber sido vinculado indirectamente en una reciente historia compartida por la exdiputada Katherine Levy. La noticia completa en nuestra historia. Pero Katherine Levy no ha dicho el nombre y me parece muy prudente que la exdiputada Katherine Levy se encargue de llevarlo ahora y terminar el cuento, terminar la historia, hasta las últimas consecuencias de quién es esta persona, para que se haga justicia, porque la justicia llega tarde, pero llega. Entiendo, y lo ha dicho Katherine Levy, que él no tenía conocimiento. Ahora, esto debe ser investigado. Este es un tema que debe ser investigado. Me llamó la atención el chat que recibió del gobierno de Panamá, gobierno nacional. Interesante. Quiere decir que tiene contacto, tiene nexos con el gobierno. Pero ese es otro tema. Hay una investigación importante aquí que debe hacerse en contra de esta persona que supuestamente, porque hay que decirlo así, no podemos o sea, tiene derecho también a defensa. No vivimos en un mundo sin ley. Ya todo el mundo dice yo te creo. Es que yo no es que no le crea. Le creo su punto. Ahora vamos a escuchar la otra parte. Esto es bien delicado y debe llevarse hasta las últimas consecuencias de la investigación. Amanecerá y veremos. Esperemos que esto no quede aquí, porque así mismo pasó con el caso del CENIAF y así mismo ha pasado con el tema de la muchachita de Chorrera, de la escuela secundaria, con los diputados juveniles. ¿En qué quedó eso? Todo así. Pero es que aquí en Panamá todo queda así. Ya es hora de que esas cosas turbias y oscuras salgan a la luz, porque es muy, muy lamentable. Y esperamos que se haga justicia, porque independientemente de que ella sea una exdiputada y que sea una persona pudiente, es una mujer, se sintió vulnerable y necesita no solamente desahogarse y trabajar psicológicamente eso. Cuánta gente en las redes sociales, en la calle, en el día a día, debe ser duro para ella y para toda mujer, indiscutiblemente. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque esto no debe quedar así, no debe quedar impune. You know,